Hay algo que la mayoría de las personas que estudian el Apocalipsis no anticipan cuando llegan al segundo sello. No van a encontrar una batalla declarada, no van a encontrar una invasión visible que comienza con una fecha y termina con un titular inequívoco. No van a encontrar el tipo de inicio de guerra que el mundo reconoce porque aparece en pantalla con una secuencia clara de eventos. Van a encontrar, en cambio, una sustracción, un acto preciso de remoción ejecutado con autoridad concedida desde arriba, descrito en 2 versículos con una economía de lenguaje que deja sin defensa al lector que llegó preparado para otra cosa, que esperaba un jinete que llegara destruyendo en lugar de un jinete que llegara quitando, que son 2 cosas completamente distintas, con consecuencias completamente distintas para quien vive dentro del sello mientras se abre. El primer jinete ya salió, y el mundo lo aplaudió. El caballo blanco llegó con corona, con arco, con apariencia de victoria, y nadie en el sistema de gobernanza global lo identificó como amenaza, porque su herramienta no era la espada, sino la persuasión. Ahora el Cordero abre el segundo sello. Y lo que sale a continuación no es un poder que llega a imponer algo nuevo sobre la tierra. Es un poder que llega a quitar algo que ya estaba. La naturaleza de la acción cambia. El primer sello era una adición. El segundo es una remoción. Y esa diferencia, que parece pequeña en la lectura, es enorme en las implicaciones. El segundo ser viviente lanza una sola palabra: ven. Y en ese instante Juan ve otro caballo salir, no blanco, rojo, bermejo en las traducciones castellanas, purros en el griego original, el rojo del fuego, el rojo de la sangre antes de que se seque, antes de que el cuerpo se enfríe, un color que no intenta disimular nada, que no viene envuelto en lenguaje de unidad, ni con promesas de solución, que no llega con corona recibida, ni con arco sin flechas. Viene con lo que trae a la vista desde el primer segundo. Un jinete con una gran espada y un encargo específico que el texto articula con precisión quirúrgica. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Si esta serie sobre los sellos del Apocalipsis está cambiando la forma en que lees la palabra, suscríbete a este canal ahora mismo. Estamos decodificando sello por sello, con el texto en la mano y los ojos abiertos sobre el mundo. No te pierdas lo que viene. El texto completo de Apocalipsis 6, versículo 4, dice esto: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 2 cosas le fueron concedidas al segundo jinete en este único versículo: el poder de quitar la paz y una gran espada. 2 veces el texto usa la misma construcción pasiva: le fue dado, se le dio. No tomó, no arrebató, recibió. Esa distinción gramatical es el ancla de todo lo que este sello significa y el fundamento sobre el que descansa el análisis completo. Purros. El griego tiene una sola palabra y esa palabra no es simplemente rojo. Es el rojo del fuego. Es el rojo de la sangre que no se ha enfriado todavía. En el mundo bíblico, el color del caballo no es decorativo, es informativo. El blanco llegó con apariencia de pureza y victoria. El rojo llega sin pretender otra cosa que lo que es. No hay disfraz. No hay promesa de unidad. Hay un color que el ojo humano registra de forma inmediata como amenaza, como urgencia, como algo que ya está ardiendo. Juan eligió purros con deliberación. El segundo jinete no intenta parecer solución. Llega como lo que es. ¿Qué es exactamente lo que este jinete tiene autoridad de quitar? El texto dice la paz. Pero esa respuesta depende completamente de qué entendemos por paz, y la definición que uses cambia todo lo que sigue. En el español cotidiano,
Paz es la ausencia de guerra. En el vocabulario bíblico griego, la palabra es eirene. En el vocabulario hebreo del que ese concepto proviene, la palabra es shalom. Y ni eirene ni shalom son ausencias. No son la condición que resulta cuando los ejércitos dejan de disparar. Son presencias activas, algo que existe, que funciona, que sostiene una estructura específica en la vida humana. Entender que se quita cuando se quita eirene cambia radicalmente la forma en que lees lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. En los profetas del Antiguo Testamento, shalom no es silencio ni tranquilidad. Isaías lo usa para describir un estado de completitud. Relaciones humanas funcionando como fueron diseñadas para funcionar, sistemas de justicia que protegen al vulnerable, naciones que pueden confiar en sus vecinos, porque existe un fundamento de covenant, de pacto, que hace posible esa confianza. Cuando Shalom está presente, algo específico está operando en la estructura de la sociedad. Cuando Shalom es removido, ese algo deja de operar. No de un momento a otro, no con un anuncio formal, sino gradualmente, estructuralmente, hasta que el vacío que deja se convierte en el nuevo estado normal, y las personas ya no recuerdan con claridad cómo era antes. La mayoría de las personas que definen la paz como ausencia de guerra están operando con una definición que el vocabulario bíblico no reconoce. Paz no es la condición que resulta cuando los ejércitos no están disparando. Paz es la presencia de las condiciones que hacen innecesaria la guerra, la confianza entre naciones, los sistemas que adjudican conflictos sin recurrir a la violencia, los pactos que mantienen a los actores comprometidos con el bienestar del otro. Cuando esas condiciones son removidas, lo que queda no es paz sin declaración de guerra. Lo que queda es el terreno preparado para que la guerra sea inevitable. El segundo sello no describe el comienzo de un conflicto. Describe la remoción de lo que impedía que comenzara. Algo en esa definición probablemente está aterrizando de forma diferente a lo que esperabas. Porque si paz es la presencia de condiciones, no la ausencia de eventos, entonces su remoción no requiere un momento declarable, no tiene fecha de inicio. Puede ocurrir con decisiones que se toman en salas de negociación, con acuerdos que se rompen sin testigos en tiempo real, con el colapso lento de la confianza entre instituciones que ya no creen que el otro actuará de buena fe. Y para cuando el mundo llega a un consenso sobre que la paz ha desaparecido, la remoción lleva operando tiempo suficiente como para que nadie pueda señalar exactamente cuándo ocurrió. Si esto que estás escuchando está tocando algo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios estas palabras: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa oración tiene más peso en este momento del que cualquier análisis puede medir. La palabra que cambia todo en este versículo es edote. Aparece 2 veces en Apocalipsis 6, versículo 4. Le fue dado poder y se le dio una gran espada. En ambas instancias el verbo está en forma pasiva. Edote, edosi, del verbo didomi, dar, conceder, otorgar. Lo que los eruditos del griego bíblico llaman pasiva divina. Una construcción en la que Dios es el sujeto implícito de la acción sin ser mencionado explícitamente. El texto no dice quién dio la autoridad, pero la construcción gramatical del Apocalipsis, usada repetidamente en el mismo libro para este tipo de permiso, señala de forma inequívoca hacia la misma fuente que abrió el sello, el Cordero. Este jinete no arrebató la paz de la tierra, no la robó, no la conquistó en combate, le fue dada la autoridad de removerla. Eso es cualitativamente diferente. Significa que la operación del segundo jinete no es independiente del plan del Cordero.
está dentro de los límites de lo que el Cordero permite. Lo que el caballo rojo hace sobre la tierra, lo hace dentro de una soberanía que no es la suya. El permiso es real, la autoridad es real, el daño es real. Pero el que gobierna el permiso no es el jinete, es el mismo que sostuvo el libro sellado en el capítulo 5, el mismo a quien el Padre lo confió, porque solo él era digno de abrirlo. La implicación perturbadora de Edote no es que el mal sea poderoso, es que el mal es acotado. El caballo rojo no opera fuera del plan del Cordero, opera dentro de él. Y eso significa que la remoción de la paz de la tierra no es una falla del sistema, no es un error del gobierno divino, no es evidencia de que el caos ganó. Es, dentro de la estructura de soberanía del Cordero, un acto permitido con propósito. Eso no lo hace menos serio, lo hace más sobrio. Porque si el Cordero abrió este sello, entonces lo que sale del sello no es accidente, es información, es un paso en una secuencia que tiene dirección y tiene final. La pasiva divina aparece a lo largo del Apocalipsis cada vez que el texto quiere señalar que lo que parece acción del enemigo está ocurriendo dentro de la soberanía de Dios. No es un recurso estilístico menor. Es una declaración teológica deliberada que Juan repite en el capítulo 6, en el capítulo 9, en el capítulo 13. El Apocalipsis no describe a un Dios que observa mientras el caos actúa. Describe a un Dios que gobierna el permiso del caos con precisión quirúrgica. Cada vez que un poder recibe algo en el libro del Apocalipsis, la pregunta que el texto levanta inmediatamente es ¿quién lo dio? Y la respuesta, en la arquitectura del libro, siempre es la misma. Piensa en la imagen de un tribunal. El juez emite una autorización. El acto que sigue es real. El daño que produce es real. Las personas que sufren las consecuencias sufren de verdad. Pero la autorización vino del estrado. Sin esa autorización, el acto no podía ejecutarse. El segundo jinete tiene esa relación con el Cordero. Sostiene una autorización que no escribió, que no pidió, que no negoció, recibió. Y dentro de los límites de esa autorización, actúa. Cuando lees la remoción de la paz de la tierra con ese marco, no estás suavizando la realidad de lo que ocurre. Estás leyéndola exactamente de la forma en que Juan la escribió para sus lectores en Asia Menor. La lectura que más circula del Apocalipsis es esta. El enemigo está suelto, Dios está mirando, y los que creen en él necesitan sobrevivir hasta que Dios intervenga. Esa lectura está invertida respecto al texto. El Cordero no observa el caos mientras sucede. El Cordero abre el sello que lo libera. El Cordero sostiene el libro que contiene la secuencia completa. Lo que sale de cada sello no es una sorpresa para el que lo abrió. Es el cumplimiento de lo que está escrito en el libro que el Padre le confió porque nadie más era digno de abrirlo. La diferencia entre esas dos lecturas no es teológica en el sentido abstracto. Es la diferencia entre paralizarse con terror y mantenerse anclado con entendimiento. Si este estudio bíblico está siendo valioso para tu comprensión del Apocalipsis, dale like a este video ahora mismo. Cada like ayuda a que este análisis llegue a alguien más que está buscando exactamente esto. ¿Qué tipo de espada? Juan no dice simplemente una espada, dice una gran espada, Mágera Megali, Machaira Megale. En el griego del primer siglo, la machaira era un tipo específico de espada, distinta de la ronfalla que Juan usa en otros contextos del Apocalipsis. La machaira era la espada de autoridad judicial, la espada del que tiene el derecho delegado de ejecutar sentencia. No es principalmente un arma de combate personal, no es la espada del soldado que pelea cuerpo a cuerpo en un frente de batalla. Es el símbolo del poder transferido para ejercer juicio sistemático sobre la vida humana en escala amplia. Y ese detalle,
que la mayoría de los lectores pasan sin detenerse, reencuadra completamente la naturaleza y el alcance del segundo jinete. En el lenguaje jurídico romano, el ius gladii, el derecho de la espada, era el poder de ejecutar la pena capital. Los gobernadores provinciales lo poseían como autoridad delegada del emperador. Era la expresión máxima del poder judicial, transferido de un nivel de gobierno a otro. Cuando Juan usa machaira para la espada del segundo jinete, sus lectores en las provincias romanas de Asia Menor escucharon ese lenguaje con claridad inmediata. Este jinete no llega como soldado que pelea en un frente. Llega como portador de autoridad judicial sobre la tierra. La violencia que produce y autoriza no es la violencia desorganizada del caos. Es la violencia de un juicio que opera dentro de un sistema de permiso delegado desde arriba. Esa distinción importa enormemente para entender lo que el segundo sello describe. El caballo rojo no representa simplemente el caos desbocado de un mundo sin gobierno. Representa caos ordenado, violencia que opera bajo autorización judicial, que se extiende a través de sistemas en lugar de limitarse a conflictos aislados de baja intensidad. El se matasen unos a otros del versículo 4 no es la imagen de una muchedumbre sin dirección ni de un enfrentamiento entre dos bandos claramente definidos. Es la imagen de un conflicto que se propaga por sistemas políticos, por sistemas institucionales, por estructuras que fueron construidas específicamente para mantener el orden y que se convierten en instrumentos de división, cuando la machaira megale tiene autoridad activa sobre la tierra. Unos a otros. El griego dice alelous, recíproco, mutuo, en todas las direcciones simultáneamente. No un ejército contra otro ejército, no una potencia que aplasta a una menor. Unos a otros. Vecinos contra vecinos dentro de una misma nación. Naciones que fueron aliadas durante décadas y que ahora están en lados opuestos de una fractura que nadie pudo fechar con precisión. Instituciones construidas explícitamente para proteger a la ciudadanía que se convierten en instrumentos de represión y división. Élites contra poblaciones, facciones que antes coexistían bajo el mismo techo institucional, ahora en guerra abierta por los recursos que la paz habría distribuido de otra manera. La espada es grande no por su tamaño, sino por su alcance irrestricto. Su jurisdicción no es un frente de batalla, es la tierra entera. Daniel 7, versículo 7, describe una cuarta bestia diferente a todas las anteriores, que devoraba, desmenuzaba, pisoteaba. El lenguaje del profeta es el lenguaje de un poder que no simplemente vence a otros poderes, sino que destruye la infraestructura misma de la civilización. No solo ejércitos, los fundamentos sobre los que la sociedad funciona. Cuando la machaira megale tiene autoridad activa en la tierra, esa es la imagen más precisa para lo que ocurre. No un conflicto localizado, sino la destrucción progresiva de las condiciones que hacen posible la paz. El patrón de Daniel y el patrón del segundo sello están descritos con el mismo lenguaje porque están describiendo el mismo tipo de poder. Tal vez, en este punto estás pensando, esto suena exactamente a lo que veo cuando enciendo las noticias. No una guerra con un frente identificable, no un conflicto declarado que tenga comienzo y final, y dos bandos claramente nombrados. Múltiples fracturas simultáneas en todas las direcciones, naciones que eran predeciblemente estables, ahora impredecibles, alianzas que parecían permanentes y basadas en valores compartidos, ahora abiertamente cuestionadas por los propios líderes de esas alianzas. Instituciones multilaterales que parecían sólidas, ahora paralizadas por divisiones internas que ningún mecanismo puede mediar. Esa sensación de que algo estructural está quebrando. No solo algo político, no solo un ciclo electoral mal gestionado, sino algo más fundamental debajo de todo el sistema visible.
Eso es exactamente lo que la Machaira Megale produce cuando su autoridad está activa sobre la tierra. Si has sentido que hay más en las escrituras de lo que te han enseñado en la superficie, que las piezas del rompecabezas todavía no terminan de encajar del todo, dejé algo para ti en el primer comentario fijado de este video. Es para quienes están listos para ir más profundo. Los datos no te dicen cuándo se abrió el segundo sello. Te dicen cómo se ve su apertura desde adentro, como territorio que se habita, no como historia que se analiza con retrospectiva. No estás observando desde fuera de la línea de tiempo con la distancia del historiador que puede fechar los eventos, que puede señalar con certeza el inicio y el final de un proceso. Estás dentro de la secuencia mientras ocurre. Y la pregunta que el texto te devuelve no es ¿cuándo comenzó esto?, sino ¿con qué vocabulario estás leyendo lo que ves? Porque el vocabulario que usas para interpretar los eventos determina si los eventos te sorprenden o si los reconoces como parte de un patrón ya descrito. El texto ya proveyó el vocabulario. La pregunta es si lo tienes en la mano cuando lo necesitas. Los números del desplazamiento forzado son el primer indicador visible de la remoción de EIRENE. El reporte del ACNUR de 2024 documentó más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial. Es el número más alto jamás registrado desde que existe el Sistema Internacional de Protección de Refugiados. Para dimensionarlo, 117 millones es una cifra mayor que la población total de la mayoría de los países europeos. Estas no son estadísticas en el sentido abstracto. Son personas que ya no tienen las condiciones que EIRENE provee: hogar estable, comunidad funcional, instituciones en las que confiar, la posibilidad de planificar el día de mañana sin temer que la violencia lo anule todo. El período posterior a la Guerra Fría produjo algo específico en la arquitectura de la paz global. Un momento en la historia humana en que la cooperación internacional parecía estructuralmente posible como nunca antes lo había sido. El Tratado INF entre Estados Unidos y la Unión Soviética eliminó categorías enteras de armas nucleares. La expansión de la OTAN ocurrió por acuerdo mutuo, sin conflicto declarado. La Organización Mundial del Comercio estableció un sistema de reglas para el intercambio entre naciones. El Sistema de Protección Internacional de Refugiados del ACNUR funcionaba como mediador en conflictos. Esas estructuras no eran perfectas, pero representaban la arquitectura más elaborada que la historia humana había construido para gestionar el conflicto sin recurrir a la guerra directa entre potencias. Esa arquitectura comenzó a fracturarse en 2001, y la fractura no llegó de una sola vez, llegó en capas. Primero, la fractura de la confianza. El consenso de que las instituciones internacionales podían mediar conflictos comenzó a erosionarse. Luego la fractura de los acuerdos. En 2019, Estados Unidos se retiró del Tratado INF, eliminando el marco de control de armas nucleares que había sostenido por 32 años el equilibrio entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. Luego la fractura de las alianzas, el cuestionamiento abierto de la OTAN, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los desacuerdos sobre Gaza y Ucrania que quebraron consensos que llevaban décadas. No una fractura. Una secuencia de fracturas, cada una haciendo a la siguiente más probable. La expectativa más común cuando las personas leen el segundo sello es que la remoción de la paz debería tener el aspecto de un evento único, una invasión declarada, un lanzamiento nuclear, un día en que el mundo pueda decir: aquí fue cuando la paz terminó. El segundo sello no describe un evento, describe una autoridad concedida y un proceso, se matasen unos a otros. La autoridad opera en múltiples frentes simultáneamente.
Si estás buscando el momento en que la paz fue quitada, estás buscando la cosa equivocada. Lo que el texto describe no es un punto en el tiempo, sino una condición que se instala progresivamente, que se normaliza, que el mundo aprende a tratar como el estado de fondo del que ya no espera salir. El Armed Conflict Location and Event Data Project, que monitorea la violencia política organizada en tiempo real a nivel global, registró entre 2020 y 2024 un aumento de más del 90% en el número de eventos de conflicto activo en el mundo. No solo enfrentamientos militares entre ejércitos, violencia política organizada, violencia contra civiles, violencia patrocinada por el Estado. El mapa de zonas de conflicto activo en 2024 no se parece al mapa del año 2000. Las regiones que aparecen en rojo en ese mapa no son los mismos puntos que el análisis geopolítico de hace 25 años habría identificado como los más vulnerables. La machaira no está en un lugar, está en múltiples lugares de forma simultánea. Ucrania, Gaza, Sudán, Myanmar, Haití, República Democrática del Congo, Etiopía, Siria, Yemen. En cada uno de esos lugares, las condiciones de la paz, gobierno funcional, protección civil efectiva, acceso a alimento y agua, instituciones de Estado de Derecho que protejan al ciudadano independientemente de su origen o facción, colapsaron. No todas al mismo tiempo en el mismo mes, con distancias de meses, de años entre una y otra, cada una precedida por el mismo patrón. Primero la erosión de la confianza en las instituciones, luego el colapso de los mecanismos de mediación, luego la violencia que llena el vacío, capa sobre capa. Hasta que lo que quedó en esos territorios fue exactamente lo que el texto describe, unos contra otros, en todas las direcciones, sin árbitro que pudiera detener el ciclo porque el árbitro había desaparecido antes que la violencia. La Peace Accords Matrix de la Universidad de Notre Dame, que registra los acuerdos de paz firmados y su grado de cumplimiento en todo el mundo, documentó entre 2020 y 2024 más acuerdos de paz que no lograron sostenerse que en ningún período comparable de 5 años, desde la década de 1990. No fueron acuerdos rotos por la parte más fuerte ejerciendo su poder unilateralmente. Fueron acuerdos que colapsaron porque la arquitectura que debía sostenerlos, la confianza entre las partes, el mecanismo de terceros que podía hacer cumplir lo acordado, el interés compartido en la estabilidad, se disolvió antes de que los acuerdos pudieran arraigar en la realidad. ¿Por qué todo esto importa para leer Apocalipsis 6? Porque la mala lectura más frecuente del segundo sello consiste en asumirlo como descripción de algo futuro, de algo que reconocerás sin duda cuando llegue, de un evento tan claro que no dejará lugar a la ambigüedad. El texto no promete esa claridad. Le fue dado quitar la paz de la tierra. No dice cuándo. No da un indicador de inicio, no establece un umbral que al cruzarse active el sello. Lo que el texto da es un mecanismo y sus efectos, y los efectos ya son observables. La pregunta no es si el mecanismo está operando, la pregunta es si tienes la definición correcta de lo que estás buscando. La mayoría espera a que la guerra empiece para concluir que la paz se fue. El segundo sello opera en el orden inverso. La paz se va primero. La guerra llena el vacío que deja. Para cuando el conflicto es visible en pantalla, la paz lleva ausente el tiempo suficiente como para que el conflicto ya se sienta normal, como para que las personas hayan ajustado sus expectativas al mundo sin Irene y ya no recuerden con claridad cómo era vivir en el sistema cuando las condiciones que la sostenían todavía estaban funcionando. El mundo no nota cuando Irene se va, nota los síntomas, y los nota mucho después de que la remoción ya ocurrió.
Jeremías 6, versículo 14, describe exactamente eso con un lenguaje que tiene más de 2500 años y que no requiere actualización. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. La palabra en hebreo es shalom. El punto del profeta no es que la guerra esté a punto de comenzar. El punto es que Shalom había estado ausente durante tiempo suficiente como para que su ausencia se convirtiera en el estado normal, y que los profetas que anunciaban paz en ese contexto no eran señal de que la paz había llegado. Eran la señal más clara de que hacía tiempo que ya no estaba. El anuncio de paz era el síntoma de la remoción, no la prueba de su presencia. Isaías 32, versículo 17, construye la cadena causal en la dirección opuesta. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La estructura que el profeta describe es causal. Justicia produce shalom. Cuando los sistemas de justicia colapsan, cuando las instituciones que protegen al vulnerable, que adjudican conflictos, que mantienen la accountability de los poderosos, son capturadas o corrompidas, Shalom no se vuelve escasa, se vuelve estructuralmente imposible, y ese no es un desarrollo militar, es un desarrollo sistémico que antecede a cualquier disparo de arma. El colapso de la justicia precede la remoción de la paz. La remoción de la paz precede el estallido visible del conflicto. Hay una objeción legítima que vale responder directamente. Si el segundo sello ya se abrió, si la paz ya fue removida, ¿por qué el mundo no está en un estado de guerra global total ahora mismo? ¿Por qué no es peor de lo que es? La respuesta está en el texto. El jinete recibió autoridad, no autoridad irrestricta, autoridad dentro de los límites que el Cordero, que abrió el sello, establece. La remoción es real. La autoridad es real. El proceso está activo, pero opera dentro de la soberanía de quien emitió el permiso. Y en ese margen, en ese espacio entre el permiso y su máximo cumplimiento, viven las personas que entienden lo que está ocurriendo y se posicionan en consecuencia. Aquí está la distinción más importante en todo este análisis, la que tiene mayor relevancia práctica para la vida de quien está viendo este video ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la remoción de la paz y el comienzo de la guerra? La mayoría asume que son el mismo evento. No lo son. La paz puede ser removida mientras las condiciones formales de la guerra todavía no han sido declaradas. Puede ser removida mientras los mercados siguen funcionando, mientras los vuelos siguen saliendo, mientras la vida cotidiana mantiene una apariencia de normalidad que hace difícil argumentar que algo fundamental ha cambiado. Estamos en ese espacio, entre la remoción de Eirene y la declaración formal del conflicto que la sigue. Ese espacio tiene un nombre en el texto, se llama el tiempo del segundo jinete. El Stockholm International Peace Research Institute reportó en 2024 que el gasto militar global alcanzó 2,44 billones de dólares, el 9º año consecutivo de incremento y el nivel más alto registrado en términos reales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese gasto no está siendo impulsado principalmente por guerras ya declaradas. Está siendo impulsado por la anticipación de conflictos que todavía no tienen nombre formal, por la reconstrucción de capacidades militares que se habían desmantelado durante el período de cooperación post-Guerra Fría, por la evaluación de los departamentos de defensa de las principales potencias de que el sistema de disuasión mutua que había funcionado durante décadas ya no puede darse por garantizado. La paz se fue. La guerra todavía no llegó. Estamos en el intervalo. Doctrinas nucleares siendo revisadas en Washington, en Moscú, en Beijing. Políticas de primer uso debatidas abiertamente que no se debatían desde la Guerra Fría.
refugios subterráneos siendo construidos en capitales europeas que no los construían desde los años 60. Finlandia y Suecia abandonando décadas de neutralidad para unirse a la OTAN. Presupuestos de defensa duplicándose en países que habían mantenido gastos militares mínimos durante toda una generación. Ninguna de esas decisiones es señal de paz. Todas son señales de que quienes son responsables de la seguridad nacional ya no creen que la paz pueda asumirse como punto de partida. El sistema de actores más informados del mundo está actuando como si la paz ya no fuera el estado base del que opera. Algo en ti puede resistir este análisis, porque si la paz ya fue removida, si el segundo jinete ya está activo, eso tiene consecuencias para cómo vives, para cómo planificas, para cómo entiendes el mundo que ves afuera de tu ventana. Ya no puedes tratar el mundo como si fuera estable, mientras al mismo tiempo crees lo que el texto dice. Tienes que sostener las dos cosas simultáneamente. La evidencia de la remoción, que es observable en los datos y en los titulares, y la soberanía de quien emitió el permiso, que no es el caos, sino el Cordero. Esa tensión no es un problema teológico para resolver, es la postura que el texto te está pidiendo que adoptes. Mateo 24, versículos 6 y 7. Jesús hablando directamente sobre los últimos tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La frase clave es nación contra nación, reino contra reino. No una guerra declarada con dos bandos claramente identificados. Múltiples fracturas simultáneas en todas las direcciones. El patrón de conflictos que se multiplican y se entrecruzan sin que exista un único evento que los unifique bajo un titular es exactamente la señal que Jesús describió. El patrón es la señal. No necesitas el evento único, ya tienes el patrón. Jesús no dice esto para producir terror. Lo dice para producir claridad de postura. Mirad que no os turbéis. La instrucción es activa. Asegúrense de que esto no los desestabilice. No porque las cosas descritas no vayan a ocurrir, sino porque quien las describió ya tiene el final en su mano. El propósito de conocer el patrón de antemano es exactamente ese, que cuando el patrón se manifieste, no te encuentres sin el marco para leerlo. El creyente que entiende el segundo sello cuando lo ve no necesita pánico. Necesita el mismo anclaje que le permite reconocer lo que está observando sin ser arrastrado por el terror que produce en quienes no tienen el texto. El mundo va a interpretar la remoción de la paz como evidencia de que algo salió mal, que los líderes fallaron, que los sistemas no funcionaron, que la historia tomó un giro que nadie pudo prever o que alguien debería haber evitado. El texto ofrece una interpretación completamente distinta. Esto no es una falla del sistema, esto es una secuencia. Y la secuencia fue escrita antes de que comenzara a ejecutarse. El Cordero, que abrió el sello, sabía lo que iba a salir de él antes de romper la cera. Lo que el mundo llama colapso, el texto llama cumplimiento. Y esa diferencia de vocabulario cambia completamente la postura del creyente frente a lo que está observando. Esta no es una postura de fatalismo. Los profetas del Antiguo Testamento predicaban arrepentimiento en condiciones de juicio ya profetizado. Creían que la postura del pueblo de Dios dentro del juicio importaba, que la fidelidad en medio del cumplimiento profético tenía valor real. Daniel prosperó en Babilonia no porque Babilonia fuera un sistema justo, sino porque entendió lo que Babilonia era y ancló su identidad a algo que Babilonia no podía tocar. Esa es la diferencia entre conocer el texto y simplemente poseer el texto. El que conoce el segundo sello no espera pasivamente que el jinete haga lo suyo. Construye, sirve, testifica, protege,
con claridad de que lo que está viendo es el sello abierto por el Cordero, no el caos suelto de un universo sin gobierno. El segundo jinete tiene autoridad sobre la paz de la tierra. Esa autoridad es real y su ejercicio es observable. Pero hay algo que esa autoridad no cubre, algo que cae completamente fuera de la jurisdicción de la Machaira Megale, la Eirene que el Cordero da. Juan 14, versículo 27. Jesús hablando directamente a sus discípulos horas antes de su arresto. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dos tipos de paz en una sola declaración. La paz que el mundo da, Eirene institucional, estructural, geopolítica, y la paz que Cristo da, que opera con una lógica que el segundo jinete no puede alcanzar. Mi paz. No la paz de Roma, que dependía de la fortaleza del ejército que la imponía. No la paz de los tratados internacionales, que dependía de que ambas partes siguieran considerando que el cumplimiento era en su interés. No la paz que se sostiene mientras los mercados funcionan y las instituciones rinden y los líderes tienen voluntad de cooperar. Su paz, dejada como depósito permanente, dada como regalo que no tiene vencimiento, no condicionada a si el segundo jinete tiene la espada desenvainada o guardada, no dependiente de los titulares de esta semana ni de los movimientos de tropas en los frentes de conflicto, no correlacionada con ningún índice de estabilidad geopolítica, dada directamente a quien la recibe, desde un señor que abrió los sellos porque tenía autoridad para hacerlo, y que da su paz por exactamente la misma razón. Filipenses 4, versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa que esta paz sobrepasa todo entendimiento? Significa que no opera con la misma lógica que la paz que el segundo jinete remueve. No puedes llegar a ella analizando los datos de estabilidad geopolítica. No la pierdes monitoreando el CIPRI. No depende del comportamiento de actores externos que están fuera de tu control. Es una paz que guarda desde adentro, desde un punto de anclaje al que la Machaira no tiene acceso. El texto no dice que esta paz haga desaparecer las circunstancias difíciles. Dice que guarda el corazón en medio de ellas. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el hebreo original, completa paz es shalom shalom, la forma reduplicada, utilizada en el hebreo bíblico para expresar intensidad o plenitud. Paz perfecta. No la ausencia de los efectos del sello, la presencia de algo que el sello no puede nulificar, y la condición que el texto establece para recibir ese shalom shalom no es la ausencia de conflicto externo. Es el pensamiento que persevera en Dios, la mente fijada en Él, la confianza colocada en Él como fundamento, independientemente de lo que esté ocurriendo en la superficie observable del mundo. Aquí está la paradoja del segundo sello que pocas lecturas del Apocalipsis articulan. Este sello no solo quita lo que el mundo llama paz. Al quitarlo, clarifica qué es la paz de Dios. Cuando la paz institucional está intacta, cuando los tratados se cumplen y las instituciones funcionan y las naciones confían las unas en las otras, es fácil confundir esa estabilidad con la paz que Dios da. Pueden coexistir y desde fuera parecen lo mismo, pero cuando la paz institucional se fractura, cuando los tratados colapsan y las alianzas se disuelven y la violencia se expande, la paz que Cristo da se vuelve visible por contraste. Es la paz que no tiene sentido dado el contexto, la que supera el entendimiento exactamente porque el entendimiento analiza las condiciones y dice que no debería existir. La Iglesia del primer siglo vivía bajo la Pax Romana,
la paz institucional del Imperio Romano, que en ese período se sostenía con relativa estabilidad. Y en ese contexto, Jesús dijo a sus discípulos: «Mi paz os doy, no la pax romana, la suya». Y esa iglesia primitiva, perseguida por el imperio que sostenía la misma paz institucional bajo la que vivía, demostró algo que el mundo de su tiempo no pudo explicar: que la estabilidad exterior puede colapsar, que la persecución puede ser real, que las circunstancias pueden ser hostiles y que hay un tipo de paz interior que nada de eso toca, no como resignación, como anclaje activo, como la presencia de algo que la machaira, por grande que sea, no tiene jurisdicción para remover. Algo en ti conoce la diferencia entre estos dos tipos de paz. Las has experimentado. La paz que viene de la estabilidad de las circunstancias, trabajo estable, salud, relaciones que funcionan, un mundo que se comporta de forma predecible, y la paz que persiste cuando esas circunstancias se desestabilizan. La segunda no se produce con fuerza de voluntad ni con optimismo entrenado. El texto dice que es dada. Mi paz os doy. Es un regalo del que sostiene los sellos y opera independientemente de si los sellos están siendo abiertos o no. No hay condición climática del mundo que anule la capacidad del Cordero de dejar su paz a quienes son suyos. Alguien podría argumentar que esto espiritualiza la realidad para evadir el compromiso con ella. El argumento es el inverso al que el texto sostiene. Entender que la remoción de la paz es un acto permitido dentro de la soberanía del Cordero es exactamente lo que te permite comprometerte con la realidad con claridad y sin el pánico que paraliza. No estás sorprendido por lo que ves porque el texto ya lo describió. No estás desestabilizado por lo que desestabiliza a otros, porque tu anclaje no depende de las condiciones externas que el segundo jinete tiene autoridad de remover. Puedes actuar, puedes defender al vulnerable, puedes construir comunidad, puedes servir, precisamente porque no estás intentando restaurar lo que el texto dice que está siendo removido. Estás construyendo sobre el fundamento que el sello no alcanza. La distinción entre la paz que el mundo da y la paz que Cristo da no es un recurso teológico para tiempos de estabilidad. Es la herramienta de supervivencia espiritual para tiempos de remoción. El cuerpo de creyentes del primer siglo lo demostró bajo la Pax Romana, que se volvió hostil. Los del tercer siglo bajo las persecuciones romanas, que intentaron eliminar la fe. Los del siglo XX bajo regímenes totalitarios que prometían que el Estado podía reemplazar todo lo que el creyente necesitaba, incluyendo la paz. Los que entendieron esta distinción en cada uno de esos contextos no se retiraron del mundo. Le mostraron al mundo lo que se veía cuando alguien tenía algo que el mundo estaba perdiendo. Eso no es menos urgente ahora. El Cordero no ha dejado de abrir sellos. El segundo no es el punto final de la secuencia. Es el segundo movimiento en una pieza de 7. El primer jinete estableció un sistema de falsa paz a través de la persuasión y la conquista sin flechas. El segundo jinete remueve la paz real para revelar la fragilidad de lo que el primero construyó. Y luego, el Cordero abre el tercer sello. El cuarto ser viviente dice: «Ven». Un caballo negro sale. Su jinete lleva una balanza en la mano. Y una voz desde el centro de los 4 seres vivientes anuncia el precio del trigo. El hambre tiene un jinete también. Cuando la paz es removida, las economías se fracturan con ella. Las cadenas de suministro que dependían de la cooperación internacional se interrumpen. El alimento deja de ser simplemente alimento y se convierte en un recurso estratégico que los actores en conflicto controlan como instrumento de presión. Cuando las naciones dejan de confiar las unas en las otras,
El comercio que antes fluía libremente se convierte en arma diplomática. Cuando la violencia se expande y las instituciones de protección se debilitan, el hambre sigue al conflicto con una regularidad que los analistas humanitarios documentan con datos consistentes en cada crisis desde el siglo pasado. El caballo negro no llega a un mundo vacío de contexto, llega al mundo específico que el caballo rojo ya configuró. La secuencia no es aleatoria, es una cascada de causas y efectos, cada sello creando las condiciones para el siguiente. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, es el texto del tercer sello. Una voz en el centro de los 4 seres vivientes declara: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario era el salario de un día de trabajo en la economía del primer siglo. La voz está describiendo una relación entre trabajo y alimento que significa: todo lo que ganas en un día te alcanza para el alimento de un día. Sin margen, sin reserva, la aritmética de la escasez aplicada al sustento más básico. El tercer sello no describe pobreza en abstracto. Describe la condición concreta de 282 millones de personas documentadas por el Programa Mundial de Alimentos en el año 2024. En ese mismo año de 2024, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas reportó que 282 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria aguda, un número que creció cada año consecutivamente desde 2019. Las regiones con los niveles más altos de inseguridad alimentaria en ese mapa se superponen casi exactamente con las regiones con los niveles más altos de conflicto activo. Ucrania y Rusia proveían entre el 25 y el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Cuando el caballo rojo se movió en febrero de 2022, la arquitectura de la alimentación global se movió con él. El vínculo entre el segundo y el tercer sello no es interpretativo. Es empíricamente trazable en los datos de las agencias humanitarias. La mayoría lee los sellos como una secuencia lineal de eventos que se suceden uno a la vez. Primero este, después aquel, después el siguiente. Pero los jinetes no se retiran cuando aparece el siguiente. El caballo blanco todavía está afuera. El caballo rojo todavía está afuera. Y el caballo negro entra al mismo mundo que los 2 anteriores ya configuraron. Los sellos se acumulan, se componen. Los efectos de cada uno se agregan a los efectos de los que lo precedieron. Lo que ves en la crisis alimentaria global no es un fenómeno separado de la remoción de la paz. Es la siguiente capa visible del mismo proceso. Los caballos no compiten entre sí. Trabajan sobre el mismo terreno en el mismo tiempo. El Cordero sostiene el libro con los 7 sellos. Ha abierto 2. Lo que la apertura del segundo sello revela no es solamente que la paz está siendo removida de la tierra. Es que el Cordero está orquestando una secuencia, cada paso moviendo la historia hacia su resolución, cada sello añadiendo una capa al desarrollo de un plan que fue escrito antes de que comenzara a ejecutarse. La remoción de la paz no es el final, es el movimiento hacia el final. Y ese final no es el jinete con la gran espada, es el jinete de Apocalipsis 19, fiel y verdadero, con muchas coronas, cuyo nombre nadie conoce excepto él mismo, que juzga y pelea con justicia. ¿Dónde te deja esto a ti? No paralizado, si has entendido el texto, no ingenuo, esperando que la paz regrese a través de soluciones políticas que el análisis demuestra que no tienen la capacidad de restaurar lo que se está removiendo. No con miedo, porque el que abrió este sello es el mismo que dijo: mi paz os doy.
no pasivo tampoco, porque el pueblo de Dios en cada generación en que los sellos han comenzado a operar ha sido llamado a estar presente en el mundo de maneras que apuntan hacia la paz que los jinetes no pueden quitar. Eso no es una contradicción entre conocer la profecía y actuar en el mundo. Es la única manera coherente de vivirla. La pregunta que el segundo sello te hace no es si tienes miedo. Probablemente sí, en alguna medida. Eso es honesto. La pregunta es, ¿cuál es tu ancla? Porque cuando la paz de la tierra es removida capa por capa, lo que te ancla determina si derivas o permaneces. Y el ancla que el texto ofrece no es el optimismo sobre los resultados geopolíticos. No es la esperanza de que los líderes correctos lleguen al poder y detengan el proceso. Es el Shalom Shalom de Isaías 26:3, la paz redoblada para el que tiene su mente fijada en el Señor. No una paz que depende de las condiciones, una paz que los persiste a través de ellas, porque su origen no está en las condiciones, sino en quien las gobierna todas. El segundo sello no es la última palabra, es la segunda palabra en una secuencia de 7 cuyo movimiento final no es un caballo rojo, sino la aparición del que el caballo rojo no puede detener. El Cordero abrió el segundo sello. El mismo Cordero aparece en Apocalipsis 19. Las mismas manos que permitieron la remoción de la paz son las manos que sostienen todos los sellos que quedan. La paz fue quitada. Eso es real, es observable, es serio. Pero el que tiene toda autoridad sobre la paz no ha pronunciado todavía su última palabra sobre la tierra. Y lo que el segundo jinete removió, el rey que regresa, viene a restaurar de una manera que ninguna arquitectura institucional humana jamás podría haber producido. Si llegaste hasta el final, déjame saberlo escribiendo en los comentarios. Sus promesas son reales. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo, tu próximo paso en esta serie. Gracias por ver este video y te veo en el siguiente.